Plan Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Centros educativos se encuentran en pésimas condiciones, ya que no responden a intereses políticos. Casos de dengue aumentan en los centros educativos. Educación rural, lejos de la realidad educativa. Entérate de estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros afiliados a nivel nacional. Un placer estar con ustedes, saludarlos nuevamente esta noche. Estamos a jueves 12 de julio. Le damos la cordial bienvenida a su programa Acontecer Colprosuma. Como siempre, les saluda Merari Rodríguez, muy contenta de estar nuevamente con cada uno de ustedes. Y de inmediato comenzaremos con las informaciones de esta noche, ya que mostraremos las pésimas condiciones en las que se encuentran los centros educativos en el departamento de Lempira, específicamente en la escuela José Naún Gámez, unas imágenes impactantes para cada uno de nosotros, porque en estas veremos las condiciones tan pésimas en las que se encuentran los centros en este departamento. En pésimas condiciones infraestructurales se encuentra la escuela José Naún Gámez de la comunidad de Los Irayoles, Concordia, municipio de San Francisco, perteneciente al departamento de Lempira en la zona occidental de Honduras. Para muchos, el centro educativo ha sido descuidado por las autoridades debido a que no responde a sus intereses políticos. Los docentes de este centro confirmaron en las pésimas condiciones que laboran, manifestando que el centro no tiene piso, las paredes no están repelladas y no cuentan con puertas adecuadas. El centro educativo fue construido gracias al esfuerzo y sacrificio de los mismos padres de familia. Con los pocos recursos económicos que contaban, apenas lograron construir de adobe y ponerle tejas en el techo. La directora de ese centro detalló que los niños de esa comunidad no pueden asistir a otro centro educativo, lo que se debe a que corren algunos riesgos al trasladarse de una comunidad a otra porque pasan quebradas y lugares peligrosos. A esto se le suma que no reciben ningún tipo de ayuda por parte del gobierno, siendo el único centro que se dedica a rescatar y mantener la cultura lenca, añadiendo que no cuentan con energía eléctrica ni agua potable. Los docentes que laboran en áreas rurales nos manifiestan que solo con el ingenio de ellos se puede impartir clases, ya que hay muchas carencias en estas zonas, pero sobre todo ellos necesitan capacitación para cubrir algunos aspectos que se presentan a diario en su centro educativo. Con planificación para 35 clases diarias y sin capacitación docente acorde a la realidad de la escuela rural, solo con el ingenio docente es como se imparte clases en la escuela Ramón Rosa de la aldea Coa Abajo del Distrito Central. Virtualmente en un aula donde un docente tiene un grado, entonces él imparte 7 clases diarias. En el caso de la situación de mi aula, yo imparto 35 clases diarias. ¿Por qué? Son 6 clases de español, 6 clases de matemáticas, 6 clases de sociales, de naturales. Entonces es un trabajo diferente, incluso la forma de planificación, el adecuar los estándares, ¿cómo se llama? El diseño curricular, la adaptación de los textos educativos, deja mucho que desear para nuestra área, porque en realidad los libros no están diseñados para la realidad de nuestro país. Según el profesor Jorge Sánchez, los libros de texto no están diseñados para la educación rural. Entonces los libros no están diseñados para que se puedan aplicar en nuestras aulas, en nuestras áreas rurales donde no tenemos acceso, por ejemplo, a una biblioteca, donde no tenemos acceso a una oficina departamental, a un museo. Entonces que en realidad esos libros puedan ser adecuados a nuestro centro educativo se nos vuelve muy difícil cuando no tenemos una capacitación de parte de quienes crearon, de parte de quienes validaron estos libros de texto.
Cabe recalcar que los maestros unidocentes no reciben capacitaciones para impartir clases a multigrados. Y algo alarmante es que han aumentado los casos de dengue en los diferentes centros educativos de Francisco Morazán y Cortés, que son los departamentos más afectados, y esto ya mantiene alarmados a los padres de familia y docentes de los institutos. En lo que va del año, se han identificado un total de 4.026 casos de dengue, transmitido por el zancudo Aedes aegypti, que también pone en riesgo la salud de los menores. El Centro Educativo Juan Ramón Molina de la colonia San Miguel de la capital reporta que alrededor de 70 alumnos se ausentan semanalmente por causa de esta enfermedad. Tenemos bastante brote de zancudo, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos viene a causar enfermedades en los estudiantes y esto nos provoca que los estudiantes se ausenten del centro educativo, ¿verdad? Así es que es una problemática que tenemos aquí, una ausencia de unos 70 estudiantes por semana. Entonces esto nos viene a provocar problemas, más que todo en el aprovechamiento del rendimiento académico del estudiante. Las autoridades del centro educativo hacen un llamado a la Secretaría de Salud, ya que en lo que va del año solo una vez se ha realizado operativo de fumigación. El llamado siempre se ha hecho al Ministerio de Salud para que nos hagan fumigaciones en el centro educativo. Lástima que este año pues solo hemos tenido una fumigación durante lo que va del periodo del año. Necesitamos que nos vengan a fumigar el centro educativo para prevenir esta enfermedad. Nosotros hacemos campañas de concientización en los estudiantes, en los padres de familia, ¿verdad? Para que tratemos de ver la forma de cómo evitar este problema que está dando en el centro educativo, ¿verdad? Asimismo, se les hace el llamado a los padres de familia para que acudan de inmediato al centro asistencial más cercano si su hijo presenta los síntomas de dengue, ya que esto puede ser mortal. Y los docentes también se han manifestado en torno a estas pruebas de desempeño que les aplica la Secretaría de Educación cuando ellos aseguran que existen otros métodos para poder evaluar su desempeño. Las pruebas de desempeño docente están diseñadas para evaluar fortalezas y debilidades de los educadores, pero no se les da seguimiento a los resultados de las mismas para traducirlas en capacitaciones. El llamado es que las pruebas docentes están diseñadas, según las vimos en su momento, para poder detectar cuáles son las fallas y fortalezas de cada uno de los docentes. En el momento también se solicitaba que pidiésemos capacitación sobre aquellas áreas en las que presentábamos mayor dificultad. Entonces, que esos resultados se vean reflejados de parte de la Secretaría de Educación en devolvernos hacia nosotros esa información en capacitaciones que en realidad necesitemos. En el caso de planificaciones de los diferentes tipos de aula, multigrado, unidocentes, bidocentes, en el caso de tipos de planificaciones que solicitan sobre PEC, sobre PR, redes educativas, que son programas que se lanzan, pero son demasiado ambiguos la aplicación que se da, ¿verdad? Asimismo, los educadores hacen el llamado a las autoridades para que busquen otras alternativas para la aplicación de estas pruebas. Debería de buscar el gobierno otro tipo de estrategias para calificar al docente. Una, porque pienso que esas pruebas no son tan efectivas, ya que no se nos practica a todo el magisterio, sino que toman una pequeña muestra para practicarla y de acuerdo a esa muestra califican a los docentes. Ahora bien, si los docentes, algunos, salen mal en las pruebas formativas, debería de haber seminarios para capacitación y esas debilidades de los docentes convertirlas en fortalezas. Para mí debería de haber indagar, el gobierno debería de hacerse la pregunta de qué manera poder ayudar al magisterio para lograr una mejor calidad educativa. Pero para eso no debería de practicar pruebas muestrales, sino que tendrían que ser una prueba a todos los docentes. A mí en lo personal casi no me han practicado pruebas. Estas pruebas no son aplicadas a la totalidad de docentes, solo a una muestra de ellos.
Y los padres de familia de la Escuela Independencia de la aldea El Jícaro, esto en la comunidad de Soroguara, están exigiendo a las autoridades de educación la permanencia de la docente que imparte clases en este centro, ya que ella es interina y en el mismo existe una escasez de docentes. Ante la falta de docentes en los centros educativos rurales, los padres de familia de la Escuela Independencia de la aldea El Jicarito, comunidad de Soroguara, exigen a las autoridades la permanencia de la maestra interina de dicha escuela. Nosotros pedimos ayuda para que la dejen a ella, ¿verdad?, permanente, porque ella es buena maestra, ¿verdad? Y entonces nosotros necesitamos al magisterio de que la deje permanente aquí en esta escuela, ¿verdad?, para ya no seguir luchando más, porque sí se batalla bastante y usted sabe que las escuelas de las afueras somos de escasos recursos, ¿verdad? Y entonces nosotros necesitamos que ya la dejen permanente para no seguir en esta batalla. Los educadores consideran que para tener una mejor calidad educativa es necesaria una reingeniería en el sistema educativo. Sería lo ideal, ¿verdad?, que cada alumno, o sea, cada grado tuviera su maestro, ¿verdad? No estar, o sea, bidocente significa que yo voy a tener 3 grados, la otra docente va a tener otros 3 grados. Entonces sí hay un inconveniente porque no puede sacar pues los niños a un 100% en toda la carga académica, ¿verdad? No es lo mismo que cada grado tenga su docente, ¿verdad? Nosotros demandamos, ¿verdad? Pedimos, pero es bien complicado, ¿verdad? Porque si no hay estructura, si no hay como dice el gobierno, ¿verdad?, no hay presupuesto y todo eso, entonces uno tiene que acoplarse a lo que uno tiene, ¿verdad? E igual, del área curricular, según lo que uno tenga, tiene que acoplarse a lo que uno tiene. Otro factor que incide en los centros educativos rurales es la falta de capacitación a docentes para atender a menores con problemas especiales. Y las solicitudes de construcciones de centros educativos o las mejoras de los mismos cada vez son más constantes por parte de los docentes. El caso del Jardín de Niños José Ramírez Soto lleva 16 años su docente realizando peticiones para que puedan construirle sus propias instalaciones, ya que ellos no tienen dónde funcionar. Desde el año 2001 se creó el Jardín de Niños José Ramírez Soto, ubicado en la aldea La Guadalupe del Distrito Central, el cual hasta la fecha no cuenta con instalaciones propias para funcionar. Este Jardín de Niños fue creado desde el año 2001 y antes no teníamos un terreno, pero sí hace varios años que ya el patronato donó el terreno, pero nunca se ha construido el edificio del jardín. Hemos hecho solicitudes, pero como hacen el cambio de gobierno, ¿verdad? Y volvemos a otra vez, empieza de nuevo y como no, en realidad no se han vuelto a construir centros educativos. El jardín funciona en las mismas instalaciones de la escuela que lleva el mismo nombre, donde los pequeños no cuentan con áreas de recreación y esto preocupa a su docente. Nos preocupa que no tenemos un lugar, no tenemos un local, ¿verdad?, para funcionar. Funcionamos en esta aula de la escuela prestada, pero sí es una limitante porque el jardín no puede crecer, no tenemos área para los niños y sí se encuentran varias problemáticas de ese tipo, ¿verdad? Son más de 16 años que la docente de este jardín lleva haciendo solicitudes para la construcción de instalaciones, mismas que no tienen una respuesta favorable. Las construcciones de los centros educativos han estado prácticamente, no hay construcciones. Imagínense, yo tengo ya 16 años de laborar acá y no hay construcciones. La respuesta, por ejemplo, de autoridades inmediatas ha sido de que lo tiene que construir la comunidad. En mi caso, yo soy directora y soy maestra, no tengo sueldo de directora, sino que lo hacemos, el cargo lo hacemos por alusión, pues porque nos toca. Y en realidad no podemos tampoco andar haciendo tantas gestiones, porque si nos dedicamos solo a gestionar, entonces no vamos a dar clases. Por otra parte, los factores sociales, económicos y culturales, de acuerdo a docentes, podrían estar afectando el rendimiento académico de los niños, ya que también uno de los factores importantes es el alimenticio, porque muchos pequeños llegan hasta su centro educativo sin alimentos, sin comer, y en los mismos no llega la merienda escolar. Factores sociales, culturales, económicos y hasta alimenticios están afectando el rendimiento académico de los niños y niñas. Ante esto, los docentes manifiestan que se ven en la necesidad de buscar otros medios para lograr la captación o retención de aprendizaje. Hay muchos factores, ¿verdad? Desde el factor social, económico,
y alimenticio. Entonces, en un área rural hay niños que algunos vienen con comidita, otros no, y entonces hay que ver que todo eso influye. Y uno debe tener ese nivel de comprensión. En el sistema educativo hay diferentes tipos de personalidades. Entonces uno debe de acoplarse verdaderamente a la realidad y a la realidad económica de los padres de familia. El rendimiento académico, ¿verdad?, de los estudiantes, sinceramente es un área rural, y el área rural se caracteriza por la disponibilidad de los padres de familia. Son padres disponibles. Lamentablemente, algunos de ellos no tienen un nivel educativo superior, o por decir avanzado, ¿verdad? Sino es que algunos llegan hasta tercer grado, sexto grado, entonces ahí hay un poquito de deficiencia. Y cada vez más aumentan los niveles de centros educativos unidocentes y bidocentes, a lo cual los maestros aseguran que esto genera una sobrecarga laboral más para los que tienen cargos de directores, porque aparte de su trabajo administrativo les toca atender hasta 3 grados. Los maestros de la Escuela Cristóbal Colón de la aldea Huangololo del Distrito Central, que funciona de manera bidocente, solicitan más docentes para poder solventar la carga académica, ya que ellos hacen un triple esfuerzo, mismo que no es suficiente para mejorar la calidad educativa. Hacemos un llamado porque es necesario que nosotros tengamos otro maestro que nos ayude a solventar, o si es posible otro, porque trabajamos con 3 grados a la vez, ¿verdad? Y el trabajo, o sea, no hay calidad educativa así, porque estar atendiendo 3 grados no es lo mismo como los demás maestros, ¿verdad? Que se le da más tiempo al niño, ¿verdad? Se le ayuda más en todo, siempre se distrae el niño, y no la educación, por mucho que uno se esfuerce, porque hacemos un triple esfuerzo, tanto mi compañera como yo, ¿verdad?, porque trabajar con 3 grados no es fácil. La respuesta dada por la Secretaría de Educación es que deben tener una matrícula mayor a 90 alumnos para enviar a otro docente a su centro de enseñanza. No debe ser así, porque el trabajo es diferente. Cada grado tiene temas diferentes que uno no los puede unir. Por ejemplo, hay años que uno le toca trabajar con un grado inferior y un grado superior, porque, ¿verdad? Entonces no puede unir uno, no puede dar una clase para todos, ¿verdad? Sí se podría en algunos temas, pero no en todos. Por ejemplo, el primer grado necesita un maestro para atenderlo bien. En educación no les interesa prácticamente, ¿verdad? No le dan mucha importancia, principalmente nosotros que trabajamos en el área rural, ¿verdad? En el área rural se descuida más a los maestros y por ende a los alumnos. También los educadores expresan que la sobrecarga laboral afecta en su salud mental. Mire, es difícil, muy difícil, porque imagínense que como directores nosotros, además de los planes de clase, de hacer un montón, tenemos también otro, ¿verdad? Trabajar, por ejemplo, en lo administrativo con libros, yendo a sesiones. Y algo justo es que los docentes continúan exigiendo un reajuste salarial, más los que se trasladan hacia zonas rurales, porque muchos nos manifiestan que gastan un aproximado de 2.500 lempiras mensuales, y esto ya se resta del pírrico salario que devengan los maestros a nivel nacional. Los docentes hondureños que se trasladan a centros de enseñanza ubicados en zonas rurales gastan aproximadamente 2.500 lempiras al mes solo en transporte, por lo cual continúan exigiendo un reajuste salarial, ya que ellos son los que sostienen los centros educativos. O sea que nosotros que estamos en el área rural, para nosotros nos complica, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que viajar diario y al final del mes, pues nosotros venimos gastando alrededor de 2.500 a 3.000 lempiras, depende cómo nos movilicemos, ¿verdad? Porque esta es área rural y tanto transporte, pues
Sí, pues hacer un llamado de atención, ¿verdad? Para que hagan un reajuste a lo que es el sueldo del docente, porque el docente, la verdad que nosotros que somos del área rural, invertimos más en lo que es el transporte, pues, y se nos dificulta más, porque vamos largo, ¿verdad? Nosotros, o sea, yo del kilómetro 7 estoy de Aquasplash, 7 kilómetros para adentro, entonces nosotros tenemos que andar en mototaxi, tenemos que buscar la manera de cómo movilizarnos, y el sueldo, la verdad que para tanta cosa, a veces uno gasta, a veces hay niños que necesitan lápices, que uno tiene que comprárselos, pues, que tiene que traer, porque a veces ellos, la situación económica del área rural no es lo mismo que el área urbana, ¿verdad? Y copias, algo que necesitemos, sí, es una inversión en una fotocopiadora, ¿verdad? Pero igual ya está en mal estado, entonces tenemos que nosotros que vamos a la ciudad, que vamos a Tegucigalpa, nosotros tenemos que sacarle copia a los niños si necesitan algo, porque los padres para pedir una tarea, un álbum, una cosa, se los dificulta porque igual pues ellos tienen que ir a Tegucigalpa a comprar materiales y todo eso. Entonces, para que les haga mejor, a veces nosotros pues invertimos parte de nuestro tiempo y de dinero para poder facilitarle, ¿verdad?, al niño para que él trabaje, ¿verdad? Y antes de finalizar con este espacio, queremos darle a conocer un comunicado por parte de la Comisión Fiscalizadora dirigido a las seccionales y Junta Departamental de Intibucá. Se fiscalizará mañana, viernes 13 de julio, en la Casa del Maestro, en La Esperanza, a partir de las 8 de la mañana. Asimismo, el sábado 14 de julio, a las seccionales y Junta Departamental de Lempira, en Gracias, lugar El Trapiche, a partir de las 9 de la mañana. Asistencia de presidentes, secretarios de finanzas de cada una de las seccionales que mencioné, y los documentos a presentar son libro de finanzas, soporte de egresos como factura y recibos, libreta bancaria actualizada, plan operativo anual, sellos de la seccional, libros de acta y libros de inventario. Esta convocatoria queda hecha para las seccionales y juntas departamental de Intibucá y la seccional y junta departamental de Lempira. Con esto, compañeros, nosotros finalizamos con este espacio noticioso, como siempre, agradeciendo a cada uno de ustedes por su fiel sintonía. A continuación, le presentamos nuestra opinión editorial, seguido de Panorama Gremial Educativo. Nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Tropezar con la misma piedra. El hombre es el único ser que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Los seres humanos somos animales de costumbre. Quizás equivocarse se haya convertido en un hábito, y es por ello que hemos optado por tomar la piedra del suelo y llevarla a donde vayamos, para que los fracasos no se sigan repitiendo una y otra vez. Nos ponemos a pensar, eso no me había ocurrido antes. Es como si fuéramos un imán que atrae una y otra vez lo mismo. Si solo fueran cosas buenas, bienvenido sea. Pero al contrario, lo que repetimos es lo malo. Lo que repetimos es lo que permitió que nuestros enemigos nos quitaran nuestros derechos y conquistas que por ley nos corresponden. Continuar con el discurso ortodoxo no permite ver el futuro. Los acontecimientos del país, la forma en que vivimos, nos ha creado un molde, nos ha desarrollado un estilo que no nos permite entender que nuestras costumbres siguen siendo las mismas. Si por cada hecho que sucede en el país tuviéramos una reflexión y una conclusión, si por cada error que hemos cometido en el pasado tuviéramos claro cuál fue el resultado, no seguiríamos cometiendo los mismos errores, ni obteniendo los mismos resultados. La sociedad en general tiene grandes líderes, pero estos líderes dejan de ser grandes cuando pierden la visión del futuro y no comprenden que los errores y lo que hoy se diga afectan los intereses de las instituciones y de las personas.
Y lo hacen sin medir las consecuencias. Lo hacen precisamente porque no tienen una visión estratégica del futuro. El protagonismo positivo de un líder debe de estar sustentado en la verdad, debe de estar sustentado en el conocimiento, y eso le permitirá con claridad gozar de la confianza de sus seguidores, misma que esperan de sus instituciones y de sus acciones lo mejor. Los políticos en nuestro país, bajo sus mezquinos proceder, bajo su intolerancia, arrastran al país al abismo de la desgracia. Pero contrario a esto, los educadores y los líderes que trabajan en las escuelas públicas no debemos de caer en la trampa de políticos mediocres y decadentes. Frente a estos políticos que nos persiguen y que pretenden destruir la educación pública y los colegios magisteriales, y peor ahora con un ministro de educación que dice que nuestros derechos, conquistas y leyes son del siglo pasado, debemos de actuar con mucha más inteligencia. Cambiar el discurso del pasado, cuidar nuestras instituciones, no desprestigiar lo que por derecho nos corresponde, porque el repetir este tipo de conducta sería tropezar con la misma piedra. Si seguimos cometiendo los mismos errores del pasado, el futuro de la educación pública y los docentes será el mismo. El pasado oscuro nos persigue y no nos permite ver un futuro claro. Obviamente, porque seguimos creyendo que el discurso trivial nos va a devolver nuestros derechos. El neoliberalismo del nuevo siglo tiene una fortaleza muy simple y manda un mensaje muy sencillo. Primero, desarrolla su teoría mercantilista, destruir las instituciones públicas, privatizándolas, empezando por la educación pública y las instituciones de previsión social. Lógicamente, nuestros derechos y bajo la consolidación de los objetivos neoliberales, estaríamos perdiendo nuestras conquistas y nuestras instituciones. Pero lo grave de estos hechos neoliberales es que nosotros, con nuestras propias palabras y acciones, estamos inconscientemente apoyando la destrucción de la educación pública y nuestras instituciones. Por cada acción del gobierno y su funcionario, debemos de tener la capacidad de entender y comprender cuál es el fondo del mensaje, pero rápidamente identificar a dónde nos quieren llevar y cuál es el objetivo, que sin duda nos terminará perjudicando y destruyendo nuestras instituciones. Por eso debemos tener cuidado con lo que hacemos y decimos, porque de no hacerlo, lo único que logramos es autodestruirnos. Nuestro futuro es nuestra estrategia y nuestro camino es la lucha inteligente. Si por alguna razón nos confundimos o alguien trata de confundirnos, lo único que tenemos que hacer es detenernos y pensar quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Tropezar con la misma piedra significa seguir haciendo más de lo mismo y obviamente obteniendo los mismos resultados. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Es un placer tenerlos aquí en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama Gremial Educativo este jueves 12 de julio del 2018. En esta oportunidad tenemos el placer de tener como invitado al licenciado Tomás Andino, defensor de los derechos humanos. Bienvenido, licenciado, un gusto tenerlo con nosotros. Un mío y un saludo a toda su audiencia. Bien, en esta noche lo que vamos a tratar, licenciado, es el tema de los suicidios en los niños y jóvenes menores de 30 años. Sabemos que cada vez más niños hondureños se lanzan a los brazos de la muerte entre edades de 8 a 14 años. En el 2017 solo se registró un suicidio, pero en este año 2018, entre enero y mayo, se han registrado 4. Significa que va a un aumento este proceso de suicidio. La Organización Mundial de la Salud señala que el 75% de los suicidios ocurren en países con ingresos medios y bajos.
Y el organismo internacional apunta que el suicidio lo provocan enfermedades mentales, principalmente depresiones, el consumo de drogas, alcohol, la violencia y los entornos sociales y culturales. Se dice que el suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo y las víctimas tienen entre 15 y 29 años de edad. En Honduras, sin embargo, se trata de menores de 8 a 14 años. Y según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el 2017 se registraron 396 suicidios, lo que representa el 6.2% de las muertes por causas extremas. Ahora bien, con este panorama, ¿podría explicarnos desde el aspecto de los derechos humanos qué está llevando a que estos menores tomen esa fatal decisión de suicidarse? Bueno, mire, las causas son múltiples, ¿verdad? Como usted misma lo anotaba en su reseña. Uno de los temas que nos parece más recurrentes en los cuadros de suicidio es el problema de la baja autoestima de los jóvenes, de los niños y jóvenes. Los niños y jóvenes no valoran a su vida, no han sido, digamos, que no han crecido con una alta valoración de su vida. Y por tanto la idea de la muerte es algo que se les ocurre, digamos, con frecuencia como una solución a los diversos problemas que tienen. Es necesario reforzar la autoestima de los niños y jóvenes. Y por otro lado, bueno, otro tema importante es el tema de la baja tolerancia a la frustración, ¿no? La baja tolerancia a la frustración quiere decir que una persona se angustia con el más mínimo, digamos, dificultad que encuentre en la vida. Por ejemplo, un niño o un adolescente que está enamorada de otra persona y esta otra persona la rechaza, entonces genera en la persona, pues, obviamente, una frustración, ¿no? Pero hay personas que tienen muy bajo su nivel de tolerancia a la frustración y entonces se desesperan con facilidad por con una dificultad como esa. Hay otras personas que tienen un mayor nivel de tolerancia, pero eso es algo que se educa, no es algo que se trae del nacimiento, es algo con lo que el niño y el joven se debe educar. Por otro lado, hay factores externos, digamos, a la psique del niño, que son factores familiares, como la violencia intrafamiliar, factores escolares como por ejemplo el bullying, ¿no? El bullying es uno de los fenómenos sociales de violencia que más estragos está haciendo en la psicología de nuestros niños y niñas, y es urgente tratar ese tema. Así como también lo decía, los problemas de violencia intrafamiliar, de padres que maltratan gravemente a los niños, a las niñas, de padres que tal vez son padrastros y rechazan la existencia del niño o niña. Toda esa gama de problemas tienden a ser recurrentemente a ser los que están detrás de las decisiones de suicidio. Pero también creemos que el internet y esos juegos diabólicos quizás influyan también, son algunos de los factores que pueden influir en esta toma de decisiones. Mire, nosotros no hemos encontrado que eso sea un factor que decida, que sea determinante, no. Sí pueden ser factores que nos ayuden a encontrar alertas de que algo está pasando, ¿no?, con los niños. Pero porque muchos, o sea, los niños y niñas y jóvenes que se ven influenciados por esas, digamos, aficiones, son muchos más, ¿no? O sea, no es, y si no, muchos de ellos, la mayoría, caerían víctimas de suicidio. Pero no es eso. El asunto es que cuando un niño, por ejemplo, se refugia mucho en música, digamos, deprimente, ¿no?, como ciertas líneas musicales son muy tendencialmente deprimentes, significa que algo le está ocurriendo al niño. Es un síntoma más que una causa, ¿no? Entonces, nos parece que es importante ahí entrar al tema de la comunicación que debe haber entre padres, docentes, hermanos mayores con los menores, etcétera, para indagar cuáles son el factor o los factores que están incidiendo más en el problema. Bueno, ya lo decía usted que la comunicación es importante en el hogar, ¿va? Sobre todo los padres, los hermanos con el niño que presenta este tipo de situaciones para evitar las tragedias. Ahora, ¿qué otro factor podría ser la desintegración familiar? Ya usted lo ha mencionado, ¿verdad? Sí. Aunque algunos profesionales de la psicología
afirman de que la estructura familiar inadecuada también es un factor muy importante. Claro, porque muchas veces pues la familia puede estar físicamente unida, pero ser disfuncional quiere decir una familia que no cumple el rol de protección del niño, un rol de comprensión, un rol de apoyo al niño o niña. Entonces, si de nada sirve que haya padres presentes en la familia, pero no están ausentes en la vida psicológica del niño, o madres también que lo están atendiendo más las obligaciones laborales que pendientes de las necesidades psicológicas y físicas de los niños. Los niños los adolescentes más bien tienden más a confrontarla a los adultos, y es una etapa difícil que los madres y padres enfrentan. Pero esto los madres y padres deben de asesorarse, buscar apoyo en organizaciones o en la escuela misma que les orienten cómo pueden atender las crisis adolescentes, las crisis de la pubertad, en la cual los niños son más propensos a la toma de estas fatales decisiones. Sabemos que este organismo de derechos humanos tiene amplias funciones, diversas, se ve involucrado en diversas situaciones. Ahora, ¿qué trabajo está realizando los derechos humanos enfocado en este problema que se está dando el suicidio? Bueno, mire, nosotros, el primer trabajo que estamos haciendo sobre eso es haciendo que el problema sea visible, porque hasta la fecha muchos niños jóvenes se matan, se mueren por sí mismos, pero no parece ser un problema para la sociedad. O sea, el primer punto nuestro es poner el dedo sobre la llaga, es decir, mire, existe este problema. Hay que ponerle atención, hay que investigarlo, hay que invertir fondos para saber qué es lo que está pasando con nuestros niños que se están matando. Y dado ese primer paso, lo siguiente es diseñar programas adecuados de acuerdo a los hallazgos que se hagan en las investigaciones que se hagan sobre ese tema. Porque la inversión que se debe hacer sobre esto debe ir a pegar con las causas del problema y no simplemente con aparentes soluciones que no van a realmente tocar el fondo. Entonces, el primer punto nuestro es visibilizar el problema a nivel público. Trabajamos en una comisión de prevención de la violencia junto con otras entidades del Estado y de sociedad civil y con algunas redes de niños y niñas, y entre otros de los temas que estamos abordando, entre muchos otros de violencia, está el tema del suicidio, que sí le estamos dándole, digamos, la importancia que merece. ¿De qué manera la escuela pública, que es donde llegan quizás estos casos, y los maestros después de los padres son los que pueden percibir que el niño no tiene una conducta adecuada, que el niño no tiene un comportamiento adecuado, de qué manera se podría contrarrestar estas malas decisiones de los niños y los jóvenes? Bien, los maestros, el personal, incluso alumnos, digamos, que se rodean al niño o niña con problemas, son la primera fuente de detección temprana de este tipo de casos. Cuando el niño empieza a cambiar de conducta, el niño empieza a descuidarse, empieza a manifestar deseos de ese tipo, hay que tomarlo muy en serio, no hay que dejarlo pasar como que es algo que el niño le pasa y le va a pasar o algo por el estilo, ¿no? Hay que realmente establecer inmediata comunicación con el niño o niña para saber, escarbar más qué es lo que está pasando, si hay realmente un deseo, una frustración tal que puede ser potencialmente peligrosa para que se tome una decisión de ese tipo. Es la primera línea de detección del problema. Pero también podría ser una primera línea de primeros auxilios para el niño o niña. Por ejemplo, si el problema que se identifica es que el niño está siendo abusado internamente en la escuela por parte de niños mayores, que es una fuente de frustración enorme para cualquier niño o niña, y eso es muy frecuente, ahí inmediatamente se puede tomar una acción directa como autoridades escolares para abordar ese problema, ¿no? Si en el diálogo con los niños se detecta que el problema es más allá, es más en el hogar, pues entonces el director, directora, el orientador, orientadora estará en la obligación de tomar medidas preventivas
para que orientar al niño, darle el apoyo, el refuerzo psicológico que necesita para que disipe esos, digamos, pensamientos negativos, pero también y empezar a orientar una acción institucional como escuela para ver qué pasa en ese hogar que está causando ese problema y darle alguna atención básica, ¿no? Usted sabe que el presupuesto en educación estos años anteriores ha disminuido y la importancia que tiene que el presupuesto, la inversión en la educación pública se mejore por todas estas situaciones que se dan y porque los centros educativos no tienen la capacidad o no tienen los elementos necesarios para poder brindar a los niños, porque en los centros educativos no hay psicólogos, por un lado. Ahora también carecen los centros educativos de los institutos de educación media por la falta de recursos económicos en la Secretaría de Educación. Muchas veces no hay consejeros, no hay orientadores. Ahora en los centros de educación básica, que se ha ampliado con esta nueva modalidad, tampoco hay este tipo de profesionales que puedan ayudar. Es por esa razón que nosotros creemos que la inversión en educación es prioridad. Compartimos plenamente esa idea. Nosotros somos de un criterio. No es cierto que no hay dinero en el país. El problema es que está muy mal distribuido, está injustamente distribuido. Si hay dinero, si hay fondos, por ejemplo, para enviar una delegación gubernamental a una toma de posesión con 20 funcionarios públicos, si hay fondos para comprar un barco de 400 millones de lempiras o más, o aviones, un país que no está en guerra, si tenemos fondos para financiar procesos electorales que luego son cuestionados, y elecciones internas que debería corresponderlas a los mismos partidos financiarlas, no al Estado, no a los ciudadanos en general. Si hay fondos para esas cosas y otras tantas, entonces ¿por qué no hay fondos para atender lo más importante que tiene el país? El principal capital que tiene Honduras son los niños y niñas. Entonces, ¿cómo es posible que no se dé prioridad en la inversión pública a eso? Y es ahí donde vemos las contradicciones en las políticas de Estado, donde por un lado hay un discurso de que se quiere favorecer a la población, sobre todo a los niños, y el Día del Niño se aparecen los funcionarios abrazándolos, dándoles besos, etcétera, o en los procesos electorales o previo a esto. Pero cuando se trata ya de aprobar presupuestos para favorecerles en la práctica, entonces ahí es donde vemos que no hay una correspondencia con lo que se dice. Pues le voy a poner un ejemplo. En la dirección, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, que rectora el cumplimiento de los derechos del niño en Honduras, tenía un presupuesto aproximadamente de más de 300 millones de lempiras, y se lo bajaron a 90 millones cuando lo redujeron a una dirección de un ministerio. El Instituto Nacional de la Juventud lo llegaron hasta desaparecer, y ves porque hubo una reclama internacional que lo volvieron a subir a categoría de dirección instituto. Y así vemos con la mujer también, el INAM, el Instituto Nacional de la Mujer, lo hacen desaparecer como institución y la meten como una oficinita allá en una Secretaría de Estado. Entonces, sin embargo, el presupuesto de Fuerzas Armadas, el presupuesto de seguridad ha crecido 10 veces más de lo que había hace 10 años. Entonces, ¿cuáles son los resultados? No vemos resultados, no hay una coherencia. Creo que esa estrategia de enfatizar tanto en abordar el tema desde el punto de vista de la represión y de financiar estos procesos de seguridad no hace resultado un fracaso. Y vemos más niños que se están matando, vemos más violencia, vemos más drogadicción, porque no se están abordando los problemas desde la causa, no se está invirtiendo en donde se debería de invertir. ¿Cuál sería el trabajo del gobierno para poder prevenir este tipo de situaciones, el suicidio más que todo en estos niños? Número uno, nos parece a nosotros que debe ser investigar las causas del problema. O sea, en diferentes países las causas son distintas, no son las mismas, ¿no? Entonces hay que investigar en Honduras cuál es el contexto que rodea a este problema y identificarlo, ver dónde está en cada región, cuál es la causa que más corresponde, y en base a ese diagnóstico, como toda enfermedad, lo primero es ver cuál es el diagnóstico
Entonces se debe hacer un plan de ataque a las causas de ese problema. Y nos parece que el sistema educativo tiene un gran papel que jugar, al igual que el sistema de salud pública. El Estado en ese aspecto debe de invertir la mayor parte, digamos, de su esfuerzo en atender lo que la Convención Internacional de Derechos del Niño dice que es una prioridad internacional, ¿no? El bienestar de la niñez es una prioridad internacional. Entonces, ese debe ser el rol de un Estado. Un estadista debe de ver que el futuro del país está en manos de estas criaturas, ¿no? Que hoy día están pasando este tipo de problemas. Ahora bien, la Secretaría de Educación como tal, ¿qué programas podría implementar en los centros educativos para que estos niños y estos jóvenes no tomen esa fatal decisión? Bueno, creo que se han dado algunos pasos. Hay un programa, entiendo, sobre el bullying escolar que se ha implementado hace algunos años, que siento que no tiene el apoyo debido. Hay deficiencias presupuestarias, porque eso, como usted lo dijo, se requiere contratar personal de atención psicosocial en las escuelas. Toda escuela debería tener un psicólogo, un pedagogo, ¿verdad?, que asesore, acompañe, y un orientador o orientadora que esté pendiente de los problemas de los niños y tratarlos. Una trabajadora social, en fin, un equipo psicosocial que responda y que prevenga también los problemas. Pero en nuestro país es lo que carecemos, ¿no? O sea, aquí es más fácil graduar 5.000 soldados o 5.000 policías. No tengo nada contra los policías ni los soldados, pero me parece que esa es una desproporción en relación a las necesidades que tiene la población. Se haría mejor prevención, se evitarían más problemas de violencia si atendemos a las necesidades de nuestros niños y niñas, ¿verdad?, que tener después que contratar policías para ir a reprimirlos y meterlos presos. Entonces, la prevención es lo más barato, es lo más económico, es lo mejor, es lo que salva más vidas y es lo que primero hay que hacer, ¿no?, en el país. Sabemos que a diario los docentes viven con este tipo de situaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones específicas para aquellos docentes que tratan con este tipo de niños y niñas que a diario llegan con problemas psicológicos, con depresión a los centros educativos? Bueno, yo creo que un primer deber del docente es mantenerse actualizado, ¿no? Creo que ya ahora no hay excusa de que no sé dónde obtener información sobre maltrato, sobre bullying, etcétera, ¿no? Hay múltiples fuentes, el internet está al acceso de todo el mundo. La Secretaría de Educación tiene un programa sobre eso. O sea, en primer lugar, el primer deber, me parece, del maestro es informarse de la problemática y cuáles son las medidas más conducentes para trabajar para prevenir el problema y tratar al niño y niña. En segundo lugar, creo que me parece a mí que el personal docente a nivel profesional debe de también crear una demanda social. O sea, nosotros, por ejemplo, yo no estoy en el sistema educativo, pero quien está en el sistema educativo puede crear desde adentro una demanda social para que se amplíen programas, para que se inviertan recursos en el tema educativo, en la prevención de la violencia, de la autoviolencia. Me parece que ese es un rol importante que solo lo pueden hacer quienes están dentro del sistema, ¿no? Y por otro lado también ser catalizadores como docentes de la unidad familiar, de los abordajes a las familias, ¿no? Porque son los que tienen el vínculo con los padres, madres. Los docentes son los que saben quiénes son los padres y incluso muchos saben cuáles son los padres problemáticos para sus hijos. Entonces, me parece que ese rol de buen componedor y de facilitador de procesos terapéuticos que ayuden a las familias podría ser, digamos, un primer paso que podría dar. Y por supuesto los orientadores, los psicólogos que deberían ir en las escuelas deben ser los que le deben dar el tratamiento de fondo a eso. Pero son, como decía, la primera línea de prevención, de detección y de primeros auxilios son los docentes que están en las escuelas. En los centros educativos se ha implementado la escuela para padres, que sabemos que es un espacio importantísimo para desarrollar algún tipo de temas de esta situación, pero
La debilidad que tenemos que no todos los padres de familia llegan, asisten, ¿verdad? Y de repente son los padres que tienen los hijos con problemas. Entonces, a veces no encontramos la estrategia como para lograr que el padre de familia llegue a esa reunión, para que aprenda estrategias o técnicas para poder lograr que el alumno, mejorar la comunicación, lograr que el alumno cambie de actitud. Mire, las escuelas las sociedades de padres de familia y las escuelas de padres son muy útiles. Y de hecho yo una vez fui presidente de una sociedad de padres de familia y sé que eso es muy útil, pero siento yo que se les está, ¿qué le digo? No se está aprovechando al máximo eso. La mayor parte de las sociedades de padres de familia son organizadas para que sirvan de apoyo económico a las escuelas o para que preparen a los niños, a sus hijos para sus graduaciones. Pero esa es una función importante, pero me parece a mí que se estaría desperdiciando ese recurso. La sociedad de padres de familia debe servir para orientar a los padres también, o sea, no solamente para los temas económicos inmediatos, sino para ayudar a los demás padres y madres que no van de repente a las sesiones de padres de familia, y para que ellos se empapen de las problemáticas que padecen los niños de su escuela. Por ejemplo, en una escuela donde hay mucha violencia, donde hay acoso, bullying de niños a niños, los padres deberían movilizarse para hacer conciencia en otros padres donde están niños problemáticos, para ayudarles a ellos a cómo tratar a sus niños. Siento que no es... para mí debe ser un rol de colaboración de los padres, ¿no? Porque me parece que el principal rol, el liderazgo de este tipo de trabajo debe tenerlo el Estado con sus funcionarios, que deberían ser psicólogos, trabajadores sociales que hagan visitas domiciliarias a las casas donde los niños con problemas o las familias con problemas. Entonces, los padres pueden ser, las sociedades pueden ser colaboradores claves en esto. No los principales responsables, porque repito, debe ser el Estado. Y en eso siento que, por ejemplo, podría el Estado implementar procesos de educación un poco más sofisticados de lo que hace actualmente. Por ejemplo, si se dan cursos de diplomado para personal docente, ¿por qué no idear una idea de algo así como cursos o diplomados incluso para padres de familia interesados? Porque siempre los hay, en las escuelas siempre hay padres voluntarios que son todo un amor con los niños. ¿Por qué no capacitarlos más? Darles a ellos empoderarlos de una función más proactiva y no solamente estar esperando que todo venga del papá Estado, ¿no? Sino que ellos mismos pueden hacerlo en conjunto con otros padres voluntarios y también con niños líderes en las escuelas. ¿Cuál sería el mensaje final, licenciado, con este tema donde cada vez más niños se están lanzando pues a los brazos de la muerte con lo que llamamos el suicidio? Bueno, yo creo que esto debe ser un aldabonazo a la conciencia nacional. Si nuestros niños están buscando matarse, es porque realmente los adultos no estamos cumpliendo con el rol que debemos de cumplir ante ellos. En primer lugar, un llamado al Estado, al que las autoridades del sistema educativo, del sistema de salud pública y en general del gobierno central asuman con responsabilidad su deber como funcionarios públicos, tomando a la niñez como lo más preciado que debe cuidarse en nuestro país. Y por tanto las decisiones vayan en el sentido de fortalecer todo aquello que ayude a nuestros niños y niñas. Eso es un primer llamado. Segundo llamado a la sociedad, para que la sociedad también sea responsable, vele por el bienestar de nuestros niños, digo las comunidades, digo los padres de familia, pero también que la sociedad demande del Estado esos servicios, porque si no existe demanda social, no va a haber oferta social. Entonces debe haber una presión, una demanda de los padres de la familia, de los líderes comunitarios para que se atiendan los problemas de la niñez y demandar del Estado que sea en ese aspecto serio y responsable. A los docentes y personal de servicio de las escuelas también hacerle un llamado para que vean que tienen una gran responsabilidad porque son la primera línea de ataque, digamos, de los problemas de los niños. Y en ese aspecto llamarles a que asuman
con amor este compromiso que tienen, que han jurado como profesionales de atender el bienestar de los niños que tienen a su cargo. Y finalmente, pues yo diría que el resto de la sociedad, colaborar, estar al detectar problemas, no creer que un problema de un niño que busca suicidarse es una cosa que no tiene importancia. Sí tiene importancia, comuníquelo inmediatamente a la persona que está más responsable, como un docente, su padre, incluso sacerdotes o pastores, que puedan influir para que ese niño se reencauce para preservar su vida. Bueno, licenciado, sabemos que el tema ha sido interesante, le agradecemos todas esas orientaciones que nos ha dado, tanto para padres de familia y para los docentes también, porque a diario vivimos este tipo de situaciones en los centros educativos y en cualquier escenario, ¿verdad?, de la vida pública en nuestro país. No, a la orden, estamos a la orden siempre y siempre pensando que nuestros niños no tengan que sufrir lo que nosotros podemos evitarles. Y que son el tesoro más grande que tiene este país, ¿verdad? Bueno, a todos compañeros, muchas gracias, feliz noche, que el Señor les bendiga. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.